Gracias, Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos acompañas, nos consuelas, nos ayudas en las temporadas más complejas de nuestra vida y siempre estás a nuestro lado y siempre nos haces ver a Jesús en todo. Ayúdanos a verle también hoy a través de la palabra que tú has puesto en nuestros corazones para el día de hoy, y ayúdame a ser claro, a hablar lo que tú has puesto en nuestros corazones y que sean de edificación para la Iglesia. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo. Amén. Pues es raro porque yo empecé a preparar el tema del ayuno para la semana siguiente, aunque ya lo tengo hecho ahí un estudio friki, pero en vista de que parece que lo tenemos todos claro lo que es un ayuno, pero no. Y también un poco en base a lo que dijo Zaida la semana pasada, de que a veces creemos que lo sabemos, pero luego hemos visto con el desarrollo del tema que a lo mejor no tenemos tan claro qué es un ayuno. Y quería hablar del ayuno, pero quiero hablar de una forma especial del ayuno. Y de hecho, preparándome el tema, mira ahí, el ayuno es lo que tiene. Comenzamos con un feroz león que alcanza una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Sus presas, la gacela y el antílope, apenas se levantan. Interesante. Pues sí. Bueno, que sepáis que los leones... Esa velocidad al huir de él a 88 kilómetros por hora. También ayunan los leones. Sobre todo cuando no cazan las leonas, ayunan bastante, porque los tíos son muy vagos y se tumban ahí y no cazan. Pero es lo que tiene la tecnología, que luego me dice a mi Zaida, es que te tienes que aprender cómo funciona el iPad. Y el Chromecast. Pues, ¿sabes qué pasa? Que preparándome el tema del ayuno, todos sabemos que hay varios textos muy especiales para el tema del ayuno. Daniel 10, creo que lo hemos leído 254.000 veces, más o menos, así por encima, a lo mejor 253.575, una cosa así, pero para redondear 254.000 veces. Isaías 58. Y la verdad es que me puse a hacer una especie de exégesis friki de lo que era el ayuno, y en el Antiguo Testamento siempre tenía un sentido peculiar el ayuno, que era básicamente, yo sé que no, vosotros no, pero era un ciclo, era cíclico. El pueblo estaba cerca de Dios, el pueblo continuaba con Dios, el pueblo empezaba a alejarse de Dios, el pueblo metía la pata y Dios les llamaba a un ayuno para que se arrepintiesen porque eran unos desgraciados y volviesen a él. Eso básicamente todos los ayunos, todos los que vienen en el Antiguo Testamento. Pero me encontré con algo raro, que los ayunos del Nuevo Testamento no tienen nada que ver con esto. Además te reto si tienes dudas, a que te hagas un estudio. Yo escribí en letra pequeña 7 páginas solo de eso, o sea que vas a tener tema ahí para entretenerte todo el ayuno si quieres. ¿Y por qué el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son tan diferentes? Porque Cristo vino y cambió las cosas. Y me parece súper bonito afrontar un ayuno congregacional desde la perspectiva. No, evidentemente, pues tiene que haber una constricción, como dicen los modernos, que es Reina Valera. Nosotros lo llamamos una tristeza o un decir, oye, pues un arrepentimiento, decir, pues a lo mejor he hecho algo malo, y eso va a salir dentro del ayuno, pero ese no es la esencia de lo que quiero hablar hoy, ni la esencia del ayuno en el Nuevo Testamento. Y además es muy bonito porque voy a usar de base un texto que yo personalmente no lo he oído nunca aplicado al ayuno, y soy bastante veterano. No en el ayuno, evidente,
Pero sí en esto de los temas yo creo que hemos escuchado todos los temas, como decía Zaira, y es raro porque nunca he visto a nadie, o no he oído, probablemente lo haya, evidentemente no creo que sea algo mío friki, pero es verlo desde un texto entero. Hoy solo vamos a salir en un versículo de este texto, que es Hechos 10, o sea que te animo a que abras Hechos 10 porque desde el final todos vamos a estar aquí, no vamos a salir de Hechos 10. Y me dirás tú, ¿y qué tiene que ver Hechos 10 con el ayuno? Porque es una historia interesante, de hecho es tan interesante que es esencial para ti y para mí, aunque no se hable mucho de esto, pero es la base por la cual tú estás aquí. Y me dirás, bueno, a ver, la base es Cristo. Bueno, sí, pero no. Porque os acordáis que alguien llegó y le dijo a Jesús, bueno, Señor, ten misericordia de mí y tal, pero es que yo he venido a los hijos de Israel. Y la persona esta, que era una mujer, le dijo, bueno, hasta los perrillos tienen derecho a comerse las migajas que caen de la mesa. Pero Jesús vino primeramente a por su pueblo, del pueblo de Israel. Y esta historia lo cambia todo. Lo cambia todo porque cambia nuestra historia. Y me gustaría que vinieses conmigo. Y vamos a leer Hechos 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Lo leo entero y luego hacemos Lo voy a intentar un poquito más rápido. Y lo voy a leer en la de las Américas, aunque luego todos los textos los tengo en NTV, perdonadme. Pero es que Zaira es la que tiene la NTV, yo lo tengo en el ordenador. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después de que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso, de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Dice que mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel
que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Dice que al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre le debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis hecho llamar? Me habéis enviado a llamar. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, empezó a hablar. Y leo ahí porque luego te lo voy a sacar. ¿Por qué el ayuno? Y la verdad es que es interesante porque en este capítulo es la primera vez que la persona que tenía el ministerio dado por Cristo para hablar con los gentiles y predicar a los gentiles, que era Pedro, no lo había hecho nunca. Pablo ya estaba predicando, pero Pedro no. Porque Pedro era un buen judío y no se podía acercar a los perros que no eran judíos. Son bastante racistillas, cosa que vemos a día de hoy también, pero bueno, eso no ha cambiado mucho. Pero para ellos era totalmente impuro, y comer con un gentil, o sea, ¿pero qué me estás contando? De hecho luego acordaros que luego tienen una movida en el concilio de Jerusalén por lo mismo, porque Pedro se le va otra vez la pinza y tienen que aterrizarlo. Cosa que a nosotros no nos pasa nunca, pero a Pedro sí le pasó. Pero en este caso, tiene que ver mucho con el ayuno. Porque casualmente, entre comillas, los dos estaban en ayuno. El ayuno, capítulo 1, voy a empezar el punto 1. El ayuno nace de un corazón devoto, no de una necesidad desesperada. Ninguno de los dos estaba ayunando, si os dais cuenta, porque hubiesen metido la pata, porque Dios les había llegado, les había dicho: eres un desgraciado, vuelve a mí, como pasó en todo el Antiguo Testamento. Simplemente lo tenían como algo intrínseco. Dice que era un hombre devoto, Hechos 10:12. Temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, y que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. O sea, que no era algo casual, sino que este hombre tenía una vida continua de entrega a Dios. Porque dice que era conocido no solo por su generosidad, sino porque este señor cumplía con lo de ir, que iban, ¿os acordáis que iban a orar 3 veces, que ayunaban no sé cuántas veces también a la semana y todo esto? O sea, este señor, aun siendo romano, además de una división de élite, que estaban destacados en la mar itálica porque eran todos romanos italianos y estaban destinados a Jerusalén. No, en Jerusalén era. En Jope, ¿no? No, Jope estaba en Cesarea, Este señor mantenía sus disciplinas espirituales al día. Y eso le llevó a algo peculiar. Leemos en Hechos 10:30, fíjate cómo él dice, cuando le pregunta al otro: oye, pero ¿por qué me habéis llamado? Porque claro,
por un centurión que te llame a ti, que encima mande a la gente de confianza suya que te busque, es porque ha pasado algo. Y dices, ¿pero por qué me habéis llamado? Y la contestación de Cornelio es: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Y esto nos da 3 enseñanzas claves que quiero que veáis conmigo. Voy a hacer son 5 puntitos. Voy a intentar no enrollarme mucho, pero estos 5 puntos van a tener 3 puntos clave de esta enseñanza, para que se nos quede o intentemos recordar por lo menos los puntitos. Este tiene 3, que es: el ayuno es parte de una vida espiritual madura. Si tú tienes una vida madura en el espíritu, tú ayunas. No es una manipulación espiritual, es consagración constante. O sea, tú por mucho que te flageles, que ayunes, como hacen algunos que conocemos, por mucho que tú que si voy a ir a subir a no sé dónde de rodillas porque quiero que a Dios no le puedes torcer el brazo. Dios está bastante por encima de eso, y por mucho que tú quieras agradar a Dios a través encima del sufrimiento, cosa que te aseguro que no viene en ningún lado de la Biblia, tú no puedes manipular a Dios. O sea, que el ayuno no tiene que ver con la manipulación, no tiene que ver con torcerle la mano a Dios. Y la tercera es que Dios confía revelación a quienes ya caminan fielmente con Él. Fíjate que los dos están orando y ayunando, y los dos tienen una revelación de lo que Dios quiere hacer, del propósito de Dios. Esto nos debería de llamar mucho la atención. He puesto como una clave, que es: el ayuno no busca forzar a Dios, nos prepara para escucharle. ¿Cuántas veces, no? ¿Recordáis el testimonio que Zaida decía cuando... A ver, no es que estuviéramos muy finos en esa época, pero cuando Dios nos hizo salir de la iglesia en la que estábamos, a mí me habla claramente y me dice: Zaida, pues es que a mí no me hablaba. Y claro, luego te dice Zaida: bueno, es que yo tampoco... es que me dedicas a orar, ¿no? Y no tenía mucha conexión con Dios. Es muy difícil que tú sepas lo que Dios quiere para tu vida si tú no te dedicas a meterte en la intimidad con Dios. Y eso me lleva al punto 2. Es que el ayuno nos posiciona para recibir dirección del cielo. No veas que no es precioso. Dice que mientras Cornelio ayunaba y oraba, el cielo se abría. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como ofrenda. Y te dice que tuvo una visión, que bajó un ángel y que Dios había recibido sus ofrendas y sus donativos, sus limosnas, que dice en la otra versión. A veces creemos que no es necesario ahora, porque al final yo he escuchado esta teología, ¿vale? Es que a lo mejor tú no lo has oído, pero yo lo he oído de gente que dice: bueno, si Dios ya sabe, como dice Mateo 6, de que tengo necesidad, ¿para qué voy a orar? ¿No? A ver, si Dios lo sabe todo, sí, pero Él quiere tener intimidad contigo. Y de esto va el ayuno. El ayuno también, la enseñanza clave de este punto es que el ayuno afina nuestra sensibilidad espiritual. A veces no tenemos discernimiento, no vemos las cosas venir, o porque no estamos afinados. Y esto nos puede pasar a cualquiera. A lo mejor a ti no te ha pasado nunca, pero a mí sí me ha pasado de estar más perdido que un burro en un garaje, y la verdad es que te metes y te pones a orar y a adorar y haces ayuno, y empieza todos esos ruidos que tenemos empiezan a disiparse, y empiezas a afinar tu oído a lo que Dios quiere. El ayuno
En el ayuno Dios habla con claridad. Dios utiliza esos periodos de abstinencia de alimentos para hablarnos a nuestra vida. Y el tercero es que lo que parece una rutina, porque dice que lo hacía continuamente, se vuelve una revelación. Cuando el cuerpo se humilla, el espíritu se despierta. Esto lo decía el jueves Manolo, que decía que esta es una verdad existencial, ¿no? Tenemos una lucha continua entre la carne y el espíritu. Y os decía el libro ese, ¿no? Que tenemos dos perros, ¿no? Que el perro de la carne y el perro del espíritu, y que dependiendo de cuál alimentase más, pues crecía más. Pues esto es igual. Cuando nosotros nos proponemos que nuestra carne se doblegue al espíritu, cuando le damos prioridad al espíritu, Dios abre nuestro entendimiento y nos afina con lo que Él tiene. Y eso me lleva al punto 3, que es que el ayuno prepara el corazón para aceptar lo nuevo de Dios. Estamos hablando de que Dios tiene algo nuevo para esta temporada, y aquí yo estoy haciendo algo nuevo. ¿Lo ves? Dice Isaías 40. Y a veces no lo vemos porque no estamos afinados. Y el ayuno nos va a ayudar también a esto. Dios no estaba solo preparando a Cornelio, porque vale, dices, bueno, pues preparo una parte, pero si la otra parte no se enteraba, iba a ser complejo, y más era un tema tan especial. Nos dice en Hechos 19, dice que Pedro subió a la azotea para orar, que tenía hambre. Ahora digo que estaba de ayuno, no pone que estuviera de ayuno, pero decía que tenía hambre, lo mismo que era como nosotros que estamos todo el día comiendo, y que cayó en un estado de éxtasis. Y no era por el hambre, no creo, era porque estaba conectado con el Espíritu Santo. Él sube a orar, de repente está en un periodo de abstinencia y tiene un éxtasis. Interesante. Dice que al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Enseñanza clave. Pedro estaba orando y ayunando cuando recibió la visión que rompía sus esquemas religiosos. ¿Tienes esquemas religiosos? ¿Tienes rollos que se te han metido y no sabes cómo cambiar? El ayuno es una buena opción para que Dios te traiga claridad, te afine a su propósito y te quite lo que muchas veces, porque a mí me hace mucha gracia lo de que nosotros los cristianos no tenemos una religión, sino tenemos una relación. Pero si no fomentas esa relación, la relación se convierte en religión. Y al final termina haciendo lo mismo que los católicos, pero sin imágenes. Pero básicamente lo mismo. O sea, vienes, liturgia, ya sabes que vamos a cantar. Pues empezamos orando, cantamos 3 canciones, luego pasamos la ofrenda, luego hay algún pesado que habla algo y me piro a casa. Es una religión, has cambiado, en vez de una iglesia católica, pues un local guay. Pero la diferencia es que nosotros tenemos café, un poco más. O sea, si tú no tienes una relación con Dios a través del Espíritu Santo, la diferencia va a ser muy poquita. Puntos y enseñanzas claves de este tema. Dice que el ayuno también rompe prejuicios, tradiciones rígidas y resistencias internas. ¿Tienes problemas con algún tema? ¿Tienes algo que no seas capaz de superar? Ayuna. El ayuno te va a ayudar a romper esas cadenas. Y la tercera es que Dios usa el ayuno para ensanchar nuestra comprensión del reino. Tú imagínate un Pedro cabezón como el solo tienes que leer los evangelios, yo no te estoy diciendo nada raro. Cabezón y brutico como el solo, a que le dice, oye, mata y come, mata y come. Dices, me voy a comer eso para ti, es como yo con la cebolla, ¿no?
que quiero que comas esto. Coño, dice que se lo tuvo que decir 3 veces. Ah, que no te digo que es cabezón, es cabezón. Tú no eres cabezón, yo sí. Y si te lo tienen que decir 3 veces, como decía Zaida, si te lo dicen 3 veces es porque es importante. O sea, Dios tiene una intención, y en este caso era prioritaria, y era alcanzar el reino, lo que Dios quería para su reino. Y era que no se quedase en unos judíos raros que estaban por allí, 4 pelagatos que veían, sino que se extendiese su reino, que es nuestra actual misión. ¿Os acordáis que siempre decimos que Dios sea glorificado, que muchos le conozcan y que muchos sean redimidos? Es que no va a cambiar la visión, nunca. El momento que cambiemos, esto será un club social, será otra cosa, pero no será una iglesia. Y eso nos ayuda, todo este tema del ayuno, a acercarnos a ese propósito que Dios tiene para nosotros, ensanchar nuestra comprensión de lo que es el reino. Hechos 10:15, pero la voz habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y el ayuno nos libera de pensar como hombres para comenzar a pensar como Dios. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de Dios? El ayuno es una muy buena oportunidad para alinearte con lo que Él tiene, con lo que hay en su corazón. Punto 4. El ayuno abre puertas que la fuerza humana no puede abrir. Uf, interesante, ¿eh? Vamos al texto. Mientras Pedro 10:44-45 aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No me digas que esto no es alucinante. Ellos habían tenido su avivamiento guay. Hechos 2 te dice que descendió el Espíritu como forma de llamas y que todos fueron llenos del Espíritu de Dios y que hablaban en lengua y que se convirtieron 3.000. Pero eso había pasado en Jerusalén. Y eran judíos que habían acudido a Jerusalén. Pero no había gentiles. Y ahora de repente, estos que se creían que era la última Coca-Cola del desierto, de repente se dan cuenta que el Espíritu Santo también desciende sobre esa peña de desgraciados, de malas personas, que no eran judíos, no eran puros. Porque Dios no hace acepción de personas. Y el plan de Dios era precioso, porque era alcanzar a todo el mundo. Juan 3:16, no lo sabemos de memoria, pero a veces nos cuesta entenderlo. Que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo, no por los judíos, sino para alcanzar todo el mundo. Y hasta a ellos le costó. O sea, te estoy diciendo, a los discípulos apóstoles les costó. Pero el plan de Dios era precioso. Y esos ayunos, ese periodo de conectarse con el Espíritu Santo, con la voluntad de Dios, con lo que hay en su reino, con lo que Él quiere, hizo que se afinasen y viesen algo impresionante, que era el cielo abierto y descendiendo el Espíritu Santo sobre esos gentiles que habían dispuesto su vida, sus corazones para escuchar lo que Pedro les transmitió, que no era Pedro, era el Espíritu Santo a través de Pedro. Tiene también 3 puntos claves en esta enseñanza. Es que el ayuno no solo afecta al que ayuna, y esto es muy interesante, impacta a otros. Cornelio estaba en ayuno, Pedro dice que estaba pasando hambre, pero el impacto que tuvo fue sobre todos los que estuvieron en esa casa. Y la continuación fue que llegó el Evangelio a nosotros, sin importar de dónde eres. El 2,
Hechos 10 marca el inicio de una expansión del Evangelio a los gentiles. Y el 3 es que lo que comenzó en lo secreto, y esta es una clave esencial para tu vida, terminó en una manifestación pública del Espíritu Santo. Lo que hacemos en secreto se va a revelar en público. Hay gente que tú ves y dices, oh Señor, ¿por qué este ministerio es tan impresionante? ¿O por qué Dios está levantando a esta persona? Lo que hacemos en secreto, Dios luego lo saca a público. Y de eso hablaremos también en este ayuno. Y el ayuno no es un acto privado con consecuencias, dice, es un acto, privado con consecuencias externas. Me hace mucha gracia porque Jesús, Mateo 6, del que hablaremos bastante en esta temporada, le decía, dice, oye, pero no hagáis como la gentuza esta. Si estás de ayuno, lava tu cara y no vayas ahí con cara selva por el mundo y que parece que te va a pasar un camión por encima. Que estoy de ayuno, estoy de ayuno. Dice, no, lava tu cara. Porque lo que haces en privado y tu padre ve en privado, Dios lo va a recompensar en público. Mateo 6. Lo dice 5 veces, creo que son. 4. Interesante. Eso me lleva al último punto, que es el ayuno nos alinea con el tiempo de Dios. Ese famoso Kairos. Ni Cornelio ni Pedro entendían completamente lo que Dios estaba haciendo. Era imposible. Era imposible que ellos supieran lo que Dios estaba haciendo. Era imposible. Pero el ayuno los mantuvo sensibles y obedientes. Sensible y obediente. Eso suena como una canción de Redimidos, algo así. Ahora podría hacer algo con eso. Sensible y obediente. ¿Cuántas veces nos cuesta obedecer? A mí me cuesta. ¿Cuántas veces nos cuesta ser sensibles a lo que Dios quiere hacer? El ayuno es una época perfecta. Estos tiempos de ayuno, y no solo el congregacional, los ayunos individuales, nos sirven para ser sensibles a la voz de Dios y para obedecer a Dios. Tiene 3 claves interesantes, pero antes voy a leerte Hechos 10, del 19 al 20. Dice que entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, imagínate como diciendo, porque claro, a toro pasado, como dice aquí el dicho, todos somos manolete. Hay un dicho español, Manolete era un torero muy bueno. Bueno, hasta que el toro era más listo que él y se lo llevó por delante. Un toro que se llama Bailero, se lo llevó por delante. Es una historia muy famosa en España. Pero hay un dicho que dice que todo el mundo es muy listo cuando ya sabe lo que ha pasado. Tú imagínate, o sea, ponte la imagen, ¿vale? Hazte ahí, si eres visual, piensa. Tú estás en una azotea, tú estás orando, tienes mucha hambre y de repente dice que baja un lienzo del cielo, enganchado por 4 puntos, con un montón de cosas, y una voz del cielo te dice que mates y comes. A lo mejor a ti te parece normal. Pero yo me planteo, si a mí me pasa eso, ¿qué es lo que pensaría yo? Joder, tío, se te ha ido al vecino de abajo, como hablábamos esta mañana, se le ha ido el temacha un poquito y me ha afectado. En mi vecino también tengo uno, el del bajo también. No sé si sabe que huele a marihuana todo el barrio, pero es impresionante. Digo, yo que sé, algo te ha pasado. O sea, un lienzo baja del cielo agarrado por las 4 puntas y a ti te parece normal, ¿a que sí? No, ni en las pelis. Pero, o sea, que es alucinante cómo esa sensibilidad y eso que provocó el ayuno y estar en oración y estar en contacto con el Espíritu Santo llegó a hacerles ver eso. Dice, la enseñanza clave de este punto es que nos mantiene atentos a la voz del Espíritu, nos ayuda a responder sin retrasos y sin resistencias.
no digo nada. Y en el ayuno Dios sincroniza el cielo con la tierra. Cuando ayunamos, y esto me costó escribirlo, dejamos de correr delante de Dios y aprendemos a caminar con Él. Porque tú no corres, solo me pasa a mí. Empieza a ver, oye, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, el de la moto, y no sé qué, no sé cuánto, vas corriendo todo el día porque nuestra sociedad está hecha así, corriendo todo el día. Corre de aquí, corre para allá. Yo me acuerdo con Zaida, gracias a Dios hoy no está. Yo, en serio, a veces es como, no sé, voy al Parque Sur, ¿vale? Parque Sur, y empiezo a correr por el pasillo. O sea, y ya la tengo que coger de la mano y digo, ya amor, ¿tienes prisa? No, es que es la costumbre. Va corriendo. Luego cuando tiene que correr no corre, pero esa es otra historia paralela, no sé. Pero es verdad, ¿no pasa que vais acelerados? Mira, hay alguien en mi familia, que no quiero hablar, que come como los pollos. O sea, come corriendo. ¿Por qué come? Pues no, porque es que en el trabajo, y es verdad, y ahora no, porque la verdad no, gracias a Dios no como en el trabajo. Almuerzo, pero no como. Pero cuando tú tienes 20 minutos para comer, tienes que calentarte la comida y tienes que comértela después, tu tendencia natural es comer como los pollos. Y si has estado en obra o en construcción, que tienes una hora para comer, pero si comes en 15 minutos, te da tiempo a echarte la siesta, muy español, tú comes corriendo como los pollos y te echas la siesta. Pero es que nuestro ADN es el microondas. El microondas, pones el microondas y se te hace raro. Es que está tardando. Tardará por lo que da el tiempo. Pues en Netflix, yo sé que tú no lo haces, pero yo lo hago. Tarda, creo que son 4 segundos en cambiar de episodio. Pues así, yo le doy para que cambie antes. Pero tú no lo haces. Yo sí lo hago. Porque no te puedes pasar los anuncios ahora. No sé por qué pagas si te ponen anuncios, pero bueno, esa es otra historia también. Vivimos en un mundo en el que apuramos, luego hay para otras cosas que pierdes el tiempo, que mejor no quiero preguntar lo que tardáis en ducharos y en arreglaros algunos. Pero vamos corriendo, parece que nos pagan por correr. Y muchas veces no paramos a contemplar, a ver, a oír. Y nos lo llevamos puesto. Así que cuando ayunamos, lo que hacemos es que dejamos de correr, paramos y empezamos a caminar con Dios. Y a lo mejor no va a pasar me pongo de ayuno y el primer día ya, ostras, se me ha abierto el cielo, han bajado los ángeles y he entendido el propósito de Dios para mi vida de aquí al 2072. No. Pero sí empieza a eliminar ese ruido y empiezas a afinar el oído. Y empiezas a ser más sensible, a ser más obediente, como hemos leído, a tener menos resistencia. Y eso es con lo que quiero terminar. Porque algo que aprendemos, y esto es complicado, en este texto de Hechos 10, es que no es legalismo. O sea, nosotros no tenemos puesto en ningún lado de la Biblia, para nosotros, los judíos que busquen la vida, para eso tiene sus 613 normas. Nosotros no las tenemos. Nosotros, Jesús nos dice que ayunemos. Pero no te dice, ayuna 3 veces a la semana. Eso lo hacían los fariseos, que eran muy guays, eran los que más ayunaban. Y no les servía de nada. Porque esto no va de legalismo. Esto no va de... Hay que ayunar porque tenemos que ayudar. Ayunar, no. Esto va de una relación. Y queremos fomentar en este ayuno ese reencuentro, ese retomar la relación con nuestro amado. Lo segundo no es un sacrificio vacío, es una preparación divina. Esto es muy sencillo. Si el ayuno no tiene ningún propósito, si tú no paras en un ayuno
para orar, para conectar con lo que Dios quiere, es una dieta. Y eso ya lo habéis oído mucho, esto no es nuevo. Pero no tiene ningún propósito. Tú puedes ayunar, los perros ayunan, los gurús ayunan, los frikis de los gimnasios ayunan. ¿Les sirve de algo? Pues sí, para lo suyo. ¿Conectan con Dios? No. No tiene ningún propósito. Y no es debilidad, es una alineación con el poder del Espíritu Santo. Evidentemente, tu carne, sobre todo al principio, que parece junkie del azúcar y de esas cosas, te va a costar. Pero al final, el que va a manifestar su poder va a ser el Espíritu Santo. Es precioso, Isaías 58:6, que es el único texto que quiero sacar del contexto de Hechos 10, que nos dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Llega un momento en el que Dios está hasta las narices, porque tenía sus rituales muy guay, que iban al templo y se lavaban las manitas, entraban por allí y tenían sus cánticos y hacían sus ayunos y tal, y dice, pero se os ha ido totalmente la cabeza a todos. O sea, que a mí no me importa que tú ayunes. Si tú en el ayuno no buscas mi voluntad, lo que yo quiero para ti. El ayuno no se establece para que tú adelgaces los polvorones que te has comido, los turrones que te has comido en Navidad. Pues tendrías que hacer un ayuno de 6 meses, no de una semana. Por lo menos yo. El ayuno, en este caso este ayuno que queremos hacer, tiene que ver con conectar con Dios, con lo que Dios quiere para nuestra vida, de modo individual y a modo de comunidad. Dios quiere en este ayuno abrir una nueva etapa de tu vida, de nuestra vida, de nuestra comunidad. Quiere romper prejuicios. Y esto nos cuesta. Quiere usarte para bendecir a otros. Y quiere derramar su espíritu de una manera nueva. Y aquí estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo veis? ¿Por qué no te pones de pie? Dios quiere encontrarte en esta disciplina. Es que suena feo de disciplina, pero no, que la disciplina es mala. Pero según la Biblia no, Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. En este caso encima es una disciplina buena para ti. Los que sois papás sabéis que la disciplina es necesaria. Sin disciplina, ¿dónde estarías tú si no tuvieran disciplina? Soy bueno haciendo adaptaciones. Yo no sé qué sería mi vida sin entender que Dios lo que quiere siempre es lo bueno. Yo sé los planes que tengo para ti y son planes de bien y no de mal. Y a veces se nos olvida que el ayuno no es para Dios. No es que yo me tenga que abstener de alimentos porque Dios es un Dios prepotente que quiere quitarme el alimento para ver cómo funciona. No, Dios quiere que renueves esa pasión, ese conectar, ese fuego. Y si lo vemos en gente, que para eso están todos los ejemplos que nos da la Biblia, como un Cornelio, centurión romano que estaba allí, perdido. Y Dios usó esas temporadas de ayuno y de oración para alcanzar un propósito que a día de hoy sigue siendo el propósito de Dios, que era alcanzar a todo el mundo.
¿cómo no nos va a servir a nosotros? Gracias, Padre, porque aun siendo brutos y muchas veces negligentes, Señor, tú nos sigues dando oportunidades para renovar esa conexión, para afinar nuestros oídos a lo que tú quieres hacer en esta nueva temporada. Señor, queremos ver lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para esta preciosa congregación. Señor, y sé que en este periodo en el cual nos quitamos no solo de comer, sino también del ruido, y paramos y nos centramos en ti. Señor, yo sé que tú vas a hablar, nos vas a hacer sensibles, nos vas a hacer obedientes, Señor, y tantas cosas que logramos a través de parar y dedicarte tiempo intencional. Señor, que sea un tiempo de bendición en la cual te podamos ver. Te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Puedes tomar asiento y te voy a explicar cómo vamos a hacer el ayuno. Y ahora que ya sabes qué es el ayuno, va a ser fácil. Ostras, la 1:30, Dios mío. ¿Cómo vamos a hacer la semana del ayuno? Interesante. Debate filosófico entre Zaida y yo. Sencillo, lo más sencillo del mundo. El propósito del ayuno no es que dejes de comer, no es que bajes los kilos de más, ya lo he dicho, es que conectes con Dios. Si tú haces un ayuno, sea cual sea, puedes hacer el ayuno de 40 días y no te paras a orar, a contemplar a Dios, a leer la Biblia. No sirve para nada. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. El propósito es que apartes por lo menos una comida de tu día. Si a lo mejor eres como yo, que eres rarito, que necesitas comer, pues a lo mejor te abstienes de la carne, del pescado, de lo que te guste, la Coca-Cola, la cerveza. Eso es un buen ayuno. De la tele. Y no es que dejes de comer, sino que pares intencionalmente a orar. Te metas en un lugar tranquilo, si puedes, te aísles y conectes con el Espíritu Santo, con lo que Dios quiere para ti. Por tanto, el ayuno va a ser libre en... ¿Qué hago? Ayuno de mañana, voy a dejar de desayunar, voy a dejar de comer, voy a dejar de cenar, voy a dejar de comer todo el día. Tú eliges, pero sí que te animamos a que no sea un tiempo simplemente de no comer. Nos dice Zaida, nos partíamos de risa con ella el jueves porque decía que su primer ayuno se lo pasó durmiendo. Pues nadie le explicó qué significaba el ayuno. Y ella dejó de comer, le dio un bajón de azúcar de estos guays y dice que se tumbó en el sofá. Era un ayuno de 24 horas y de las 24 no sé si estuvo 20 en el sofá durmiendo. Conociendo a Zaida probablemente fueran 20 horas, una cosa así, durmiendo. Eso no sirve para nada. Mejor no ayunes, tío. Ponte una peli, ponte de Chosen, por lo menos. Seguro que te va a hablar Dios más a través de la serie que en un ayuno en el que solo dejas de comer. Seguro, me juego contigo lo que quieres. O ponte Avengers. Seguro que le sacas algún sentido más cristiano que hacer un ayuno solo dejando de comer. Si no puedes, o por ejemplo, porque a lo mejor por tu horario te es más fácil dejar de desayunar. Pues genial. ¿Que te es mejor dejar de comer? Pues genial. ¿Que te es mejor dejar de cenar? Pues guay. O que prefieres hacer un ayuno tipo de Daniel de abstenerte de proteínas y de las cosas que te gustan, también está bien. Pero la intención no es que dejes de comer. Que te va a venir bien para también doblegar tu carne, porque a mí me gusta comer bastante. Pero la idea es que conectes con aquel que va a cambiar tu vida. Y que nos dediquemos, y vamos a hacer un devocional, un mini devocional. Yo espero que sea más mini que largo. Zaida no lo tiene tan claro, pero bueno. Lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a hacerlo a través de una aplicación
que se llama Teams, o Google Meet, que lo tenemos casi todos. Si no, pondremos ya las instrucciones en esta semana. Si tienes un teléfono inteligente, probablemente tengas Google Meet ya instalado, y es una aplicación que funciona muy bien y nos va a permitir hacer un devocional juntos, porque queremos ir viendo lo que Dios está hablando a la congregación, y hablan diferentes personas que nos hablen acerca de lo que Dios está hablando y haciendo. Y el viernes vamos a celebrar juntos, vamos a tener una reunión aquí especial. Va a ser nuestro primer viernes. Luego acordaros que queremos hacerlo todos los últimos viernes del mes. Vamos a hacer aquí algo especial. Es como nuestra noche en comunidad, pero a lo bestia. Pero, no sé, ahí os animo a que guardéis la fecha y las fechas, porque creo que Dios tiene un plan muy especial para tu familia y para esta comunidad preciosa. Pues muy bien, pues con esto y un bizcocho. Gracias, Padre, gracias Señor, porque tú eres bueno. Dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada día. Señor, que sigamos viendo tu gracia, tu bondad en esta semana, y que nos lleves con bien a casa. Señor, que este aprendizaje acerca de lo que es un ayuno nos lo podamos llevar en el corazón. Señor, no como una práctica que se hace una vez al año, sino como una forma de mantenernos afilados para lo que tú tienes por delante para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu preciosa iglesia. Gracias porque en tu propósito queremos caminar. Señor, llévanos con bien a casa, Señor, y que los alimentos nos sienten muy bien. En nombre de Jesús, amén. Si no oras en casa, ya estás.